Ya estamos dando inicio a este quinto capítulo de la nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Estamos desde la Universidad Adventista de Chile y a mis espaldas está la Facultad de Teología, un lugar muy especial dentro del campus, porque aquí se preparan aproximadamente más de 130 jóvenes para servir a Dios a través del ministerio pastoral. Si tú sientes el llamado de servir a Dios también, puedes entrar a unach.cl, www.unach.cl, donde encontrarás la información para no solamente la Facultad de Teología, sino todas las facultades que nuestro campus tiene para que puedas conocer aquellas carreras que prepararán tu vida para un futuro laboral, pero también para tener los principios y valores que Dios quiere para tu vida y tu corazón. Aquí comienza Lecciones de la Biblia. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, versículos 2 y 4. Y para este capítulo muy especial, la lección número 5, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y para comenzar esta temática que vamos a estudiar acerca de mayordomos después del Edén, tenemos como invitados a nuestros amigos aquí que pertenecen a la Universidad Adventista de Chile, el profesor Jaime Lobos, Así es. que pertenece a la Facultad de Ingeniería y Y Negocios. negocios. Bienvenido. Sí. Gracias, Joel, por la invitación. Contento de acompañarles y conversar acerca de este interesante tema y tan actual como es la mayordomía. Así es, gracias a usted. Y también Pablo Millanao nos acompaña un capítulo más. Gracias Pablo por acompañarnos y estar aportando a Lecciones de la Biblia. Gracias por el privilegio, es un gusto. Bueno, nuestro invitado, cuéntenos un poco. Hemos visto ya algunas áreas de nuestra universidad, la pedagogía, ciencias sociales. Y en su caso, profesor, hay ingeniería y negocios. Así es. ¿Qué carreras, por ejemplo, las que podemos ofrecer también a nuestros amigos? Bueno, la facultad agrupa carreras en diferentes ámbitos del conocimiento. Por un lado están las ingenierías, como tú bien dices, en donde destacamos ingeniería comercial como la primera carrera de la facultad que logró acreditarse en marzo de este año por 5 años, lo cual nos deja muy contentos y agradecidos de Dios por eso. También está ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, ingeniería civil ingeniería informática, que forman parte, digamos, de las áreas de la ingeniería. También tenemos un área agronómica, que tenemos agronomía, una carrera que está en proceso de acreditación. Esperamos en el 2019 recibir visita de pares para lograr la acreditación. También tenemos contador auditor dentro del área de la administración, digamos, técnico nivel superior en administración. También comparte con nosotros esa carrera que está formando parte de la oferta que hace la Facultad de Ingeniería y Negocios. Correcto, excelente. Y aprovechamos de hacer la invitación a nuestros amigos a que puedan accesar a www.unach.cl. Si a ti te interesó esta área de ingeniería y negocios, ahí puedes encontrar mayor información, todas las carreras que nuestro profesor acaba de señalar, procesos en donde tú puedes encontrar esa información, llamar por teléfono, ahí aparecen todos los datos, ¿no? Para que Así nuestros es. amigos puedan, no solamente de Chile, de toda Sudamérica y también del mundo. Así Tenemos muchos alumnos que hacen parte de esta hermosa universidad y que vienen de otros lugares. En algún momento también vamos a hablar de los residenciales, los lugares donde nuestro campus también permite pasar años inolvidables, no solamente en aprendizaje, sino también en vivencias personales, ¿no? En experiencias también. Así es. Querido Jaime, ¿vamos a orar para comenzar? Por supuesto, oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra, que
que tu Santo Espíritu venga en ayuda nuestra, Señor, para que todo lo que digamos sea para honrar tu nombre y también para aprender cosas importantes para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya un poco establecido la definición de mayordomía, estos ataques y lo que nos rodea del mundo, las trampas del enemigo, ya podemos hablar e ir más que nada también a la Biblia para encontrar esas evidencias de la mayordomía después del Edén. ¿Por qué después del Edén? Porque sabemos que allí Dios entregó todo, es decir, el propietario entrega toda la administración a la creación, ¿no? Pero por algún motivo, después del pecado, el ser humano, alguien podría decir, o la pregunta es, ¿habrá dejado de ser mayordomo? ¿Sigue la figura? ¿Seguimos siendo mayordomos después del pecado? Y si es así, ¿bajo qué condiciones? No, claramente la mayordomía no la hemos perdido, sin embargo se ha desfigurado un poco el rol, no de parte de Dios que lo estableció, sino en nuestra comprensión del rol. Lamentablemente la Biblia, y esto a veces nos confunde, nos coloca tanto los buenos y los malos ejemplos, porque de todos nosotros aprendemos. Y la Biblia nos muestra también qué es lo que es una mala mayordomía, qué es lo que resulta también de una mala mayordomía. Y nos damos cuenta de que tempranamente Adán y Eva cometen ya ciertos errores, eso tiene ciertos efectos, pero de todos los ejemplos que se podrían tomar, hay uno que por lo menos ha destacado en esta serie de estudios y que nosotros encontramos en el libro de Isaías. Isaías le toca profetizar en una época en donde muchas amenazas también estaban rodeando al pueblo de Israel y era muy necesario que los líderes del pueblo, mayordomos también delante de Dios, administradores, tomaran decisiones correctas. Y aquí es donde nuevamente vemos un mal ejemplo. ¿Ya? Ante una amenaza muy seria como era la del imperio asirio, Isaías ahí en el capítulo 22 denuncia que el pueblo está colocando su confianza en el lugar equivocado y le atribuye especial responsabilidad a uno de los mayordomos, a uno de los que formaba parte de la corte del rey, encargado de aconsejar a quienes finalmente lideraban al pueblo, y en vez de confiar en Dios se ocuparon y preocuparon de muchas cosas que estaban al alcance de sus capacidades, armarse, preparar mejor las defensas, abastecerse, decisiones que uno diría no eran tan descabelladas, pero en el plano de que contaban con un Dios que ya había mostrado sus maravillas y que podía ser Él su mayor defensa, esa fue una mala dirección para el pueblo. Y eso es amonestado de manera muy fuerte en ese capítulo 22 de Isaías. Hasta se nos da el nombre de este administrador, Sebna, que no terminó muy bien. Por lo tanto, no hay que confundirse. El hecho de que esté esto en la Biblia no quiere decir que Dios pasa esto por encima o nos dice, miren, tranquilos, esto igual puede ocurrir. No, está ahí también como una advertencia para que nosotros hagamos buen uso. Y yo creo que la mejor mayordomía es siempre buscar el consejo divino y ante cualquier desafío colocar sus respuestas y sus iniciativas en primer lugar. Así es. Encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento algunas características de los mayordomos y que perfectamente se pueden aplicar a nuestros tiempos, a lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cuáles son esas características que aparecen en la Biblia y que nosotros debiéramos conocer y orar y luchar para que se apliquen también a nuestra vida? Fíjate que yo pensaba mientras escuchaba a Pablo en que generalmente cuando uno lee a los profetas, el profeta te ayuda a responder una pregunta muy importante. ¿En quién voy a poner mi confianza? Y en este caso, como bien lo decía Pablo, el pueblo se equivoca, pero se equivoca también por la mala acción de un líder, de un mayordomo, de un servidor. Yo hace un par de años tuve la oportunidad de hacer clases acá de una asignatura en administración y partía la primera clase preguntando a los chicos a quién le gustaría ser gerente. Y la mayoría, estudiantes de ingeniería comercial, del área de la administración, levantaban la mano. Y les ponía el ejemplo de Adán y Eva, como buenos gerentes de la creación que tú bien decías, Joel. Y cuando pensamos en la mayordomía y yo revisaba este tema, pensaba en que el pecado no solamente generó los problemas que ya conocemos, sino que también cambió el estatus de la mayordomía. Pasamos de una mayordomía de la abundancia
a una mayordomía de la escasez. Y, y yo miraba la lección y decía, claro, esta palabra en griego es muy similar a la palabra, perdón, economía. Y de hecho tiene la misma raíz. ¿Quién está a cargo de la casa? ¿Quién administra la casa? Y la economía como ciencia se preocupa de la administración de la escasez. ¿De qué forma? Con recursos escasos yo debo suplir necesidades que son crecientes e ilimitadas. Entonces, me parece que sentando eso como base es importante la pregunta respecto a qué características debiese tener. Yo creo que la primera característica del mayordomo es entender de que está representando a su señor. No lo está reemplazando, solo lo está representando. Y creo que cuando esa representación está clara, cuando yo me acerco a la Biblia, cuando pido sabiduría para encontrar ahí los consejos, voy a poder también tomar decisiones que guíen bien al pueblo, o a quien está conmigo, a mi familia, a mis amigos, en fin, a la facultad que uno dirige, o tal vez a ti, Pablo, ¿cierto?, el equipo que diriges. Hay una responsabilidad tremendamente importante y sagrada en el rol del administrador o del mayordomo. Esa responsabilidad que ustedes mencionan se ve reflejado en el capítulo 39 de Génesis, ¿no? Llama la atención que el mayordomo allí de Abraham tenía una tarea no simplemente administrar los bienes, sino también los intereses. En este caso también incluso del hijo, ¿no? Claro. Es una historia bastante ilustrativa, porque si bien el criado administraba las cosas materiales, pero cuando hubo una necesidad afectiva, familiar, él también tuvo que administrar responsablemente. O sea, cuando uno ve esta historia de el criado va a elegir, él debía incluso estar viviendo los principios, los mismos que sostenía su señor. O sea, es una historia extraordinaria cuando el siervo va a buscar esposa a Isaac, ¿no? Se podría decir que el mayordomo igual cumple una función bidireccional, sobre todo si entendemos que somos mayordomos para en la tierra representar correctamente a Dios, pero también le debemos rendir cuenta en un grado menor de responsabilidad o de importancia a quienes a través de nosotros llegan a conocer a Dios también. Sus inquietudes, sus preocupaciones. Yo no puedo hacer caso omiso a aquello que a través de mis acciones también puedo llegar a suplir. Entonces, no cumplo como mayordomo el rol tal vez como el sacerdote, que también tiene un rol mediador, ni tampoco soy necesariamente un profeta, pero sí me muevo en una línea en donde no puedo hacer caso omiso a quienes están bajo mi cuidado, pero en última instancia yo debo ser fiel a quien me puso como mayordomo, que en este caso es Dios. Así que esa bidireccionalidad se ve un poco también en estos casos. Los intereses de Isaac eran importantes, por ejemplo, pero más importante eran qué criterios había definido Dios para el patriarca, su hijo y su futura descendencia. Entonces esa bidireccionalidad, sin lugar a dudas, que estaba presente ahí. Y perdona, lo plantea la lección también en una cita, ¿cierto?, de Ellen White. Un mayordomo, dice, se identifica con su señor. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. Es decir, hay tal nivel de conocimiento, tal nivel de confianza, que yo voy a cumplir con los criterios que mi señor me impone, porque también son los míos. De ahí venía ese relacionamiento que hablábamos la lección anterior y que aprovechamos también de invitar a nuestros amigos, que si usted nos sintoniza a través de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, también en YouTube puede revisar las series pasadas, los capítulos anteriores, porque esta es una línea temática que va durante toda esta temporada, ¿no? Hay un aspecto también muy importante que si bien ya se ha mencionado, pero es parte de las características de un mayordomo, que él reconoce y sabe que lo que tiene, lo que está administrando, no le pertenece, ¿no? Sino que le pertenece a su dueño, porque muchas veces ahí viene este contraste cuando creemos que lo que tenemos es nuestro. ¿Ya? Ahí dejamos automáticamente de ser mayordomos. De hecho hay un ejemplo muy interesante ahí en el Nuevo Testamento, es polémico para algunos, pero Jesucristo relata una parábola que está registrada en Lucas 16 de un mayordomo infiel, que claro, se atribuye ciertas responsabilidades de ir rebajando ciertas deudas de algo que en realidad no le pertenece.
que no es una decisión que él podía tomar responsablemente. Y por eso cuando él resta de la deuda a diferentes personajes que le debían a su señor y luego es descubierto en esto, es el último eslabón de una serie de otros errores que finalmente desencadena que él es despedido. Entonces, el mayordomo no puede olvidar, como tú bien decías, quién realmente es el dueño y hasta dónde llega nuestro rol como mayordomo. Aún así, Jesucristo en esa parábola dice, ese mayordomo actuó muy sagazmente, porque sabiendo que ya venía en un mal espiral con su señor, se congració con otros para que ojalá lo pudieran recibir. Sí. Aún así hubo un elogio porque supo ser muy sagaz y ahí también queda un poco una lección para nosotros. Si alguien buscando hacer el mal, buscando acomodar para su beneficio, es sagaz, es muy perceptivo, ¿cuánto más nosotros que estamos administrando cosas de trascendencia eterna? Sí, no es que Jesús esté avalando la conducta En del ningún mayordomo momento. infiel, Ajá. sino que, como bien dice Pablo, rescata Rescata esta esa sagacidad, sagacidad, exactamente. ¿Cierto? Y nos dice, bueno, ustedes que tienen todas estas cosas que yo les he dado, cuán más sagaces debiesen ser, cuán más astutos debiesen ser también, Correcto. en el buen sentido de la palabra. Debemos administrar realidades espirituales. ¿De qué se tratan? ¿En qué consisten? Vamos a un corte, nosotros volvemos muy pronto para desarrollar esa idea. Administrar aquellas realidades espirituales que Dios nos concede y que son una bendición para nuestra vida. Ya volvemos. Hola amigos de Nuevo Tiempo, desde el Patio de las Banderas de la Universidad Adventista de Chile nos acompaña el profesor Marcos Sepúlveda, director de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, Pablo, buenos días. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia, tu trayectoria aquí en la universidad. Bueno, yo llevo 9 años trabajando en la universidad, 5 años haciendo docencia y 3 años en la dirección de la carrera. Excelente. Y bueno, en estos años has percibido que los alumnos reaccionan de una manera especial acá en la universidad y en especial a esta carrera. Sí, yo creo que sí. Creo que los alumnos entienden que están en una universidad distinta y que hace cosas distintas y abordan la enseñanza de una forma distinta, por lo tanto ellos se disponen a hacer cosas distintas como son actividades ecológicas y muchas otras actividades que la universidad le aporte. Y eso creo que les da habilidades blandas que hoy en día son muy bien valoradas. Ok. Algo me comentaba usted de que podían elegir entre más de una carrera relacionada a la informática. Así es, tenemos ingeniería en informática e ingeniería civil en informática. Los alumnos pueden optar cualquiera de los dos o hacer incluso cambio de carrera si necesitan. Ahora, ya que estamos en el Patio de las Banderas, hay algo también de lo internacional en esto, ¿no? Así es, la carrera pertenece a una red latinoamericana de carreras de informática y los alumnos, por lo tanto, pueden participar de intercambios. Ya hemos hecho 3 intercambios esta universidad con otras universidades de Latinoamérica, intercambio de docentes y también congresos en toda Latinoamérica. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un bloque más. Y estamos felices de que conozcan otra de las propuestas educativas de la Universidad Adventista para ustedes. Será hasta un próximo bloque. Gracias por permanecer en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza y especialmente aquí de Lecciones de la Biblia. Estábamos comentando acerca de estas realidades espirituales. La palabra en la Biblia, misterio, se repite constantemente. En algunos casos se habla de un misterio revelado, ¿no? Pero en otras se dice que hay cosas ocultas que pertenecen a Dios. ¿Cómo podemos entender esta palabra misterio? Y después vamos a ver cómo administramos este misterio. Sí, es interesante porque alguien podría tratar de establecer algún paralelo directo con lo que en la antigüedad conocemos como las religiones de misterio, en donde había una cierta élite que conocía rituales o secretos de ciertos dioses paganos, y la única manera era pasar por una serie de etapas de iniciación y estaba restringido a unos pocos.
Sin embargo, el misterio del cual se nos habla en la Biblia no es ese. Dios en el fondo decide cuándo revelar y solo por eso se nos presenta como un misterio, porque no es prerrogativa nuestra ni es una habilidad inherente en nosotros descubrirla. Solo por eso se le llama un misterio. No porque esté oculto. No porque esté oculto, y pero estamos Dios sí, excluidos tampoco. de saber algo, ¿no? Pero sí Dios maneja los tiempos y las ocasiones en cuando esa revelación será pertinente. Y de ahí que misterio para nosotros por un tiempo, misterio para nosotros bajo ciertas condiciones o circunstancias, pero nunca desde la perspectiva de que Dios limite o Se circunscriba reserva. Ujú. a una cierta élite. Entonces, que nosotros ahora seamos administradores de estos misterios, justamente alimenta esa noción. Quien es cristiano y ha nacido de nuevo en el reino de Dios, llega a conocer lo que primero afecta su vida, el impacto que tiene el Evangelio en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida, y eso, si queremos usar el juego de palabras, no es un misterio. Claro. Lo ha vivido, le consta, y él ahora comparte y replica en otros lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, misterio es solo para darle el crédito a Dios y para recordarnos humildemente de que dependemos de Él para estas cosas. Y a eso se refiere, si podemos leer Ujú. ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, verso 2 dice, Ujú. para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, Jaime, aquí se está hablando, como decía Pablo, ¿no? Pablo Millanao, también el apóstol También, Pablo. Los también dos Pablo. Pablos. Pasamos de Pablo a Pablo. Sí. Como decía Pablo, un misterio que podemos entender. Sí, yo pensaba que el profeta señala que Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos, ¿cierto? Y nosotros como cristianos, como adventistas, tenemos la Biblia, tenemos los escritos del Espíritu y Profecía como una luz que nos guía de forma importante. Y desde la perspectiva del misterio también yo quería rescatar lo último que dijo Pablo. Es un llamado también a la humildad en nuestra labor, de que no es por nuestra capacidad, no tiene que ver con lo que tal vez yo tenga de habilidad, ni por mi título, ni por mi grado, tiene que ver solo por la gracia de Dios. Es el Señor el que da dones, ¿cierto? Incluso el don de administrar lo que Él nos da. Y es importante porque Lucas también en el capítulo 17 señala que cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, debemos decir, bueno, siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que debimos hacer. ¿Sí? Tampoco, aun cuando lo hagamos bien, ¿cierto? Hay algo que valga la pena en nosotros, sino que todo es obra y gracia de Dios. Entonces, creo que es importante tener ese límite, saber de que si bien es cierto, el Señor nos dio el tremendo privilegio de ser sus administradores, sus mayordomos, sus gerentes, como queramos llamarlo, tenemos un límite. Es decir, y de ahí la importancia de esta comunicación, de yo conocer a Dios, ¿cierto? Establecer un contacto diario con Él a través de la Biblia y de darme cuenta cuál es su voluntad para que yo lo pueda representar de esa forma en mi diario quehacer, en mi diario vivir. Ahora, tenemos otro texto que yo lo voy a plantear así con alguna trampita, ¿no? Dijimos que los misterios de Dios se pueden, y ahí en Colosenses 2.2 se pueden conocer. Pero Deuteronomio 29.29, yo sé que ustedes conocen ese texto, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, o sea, los misterios pertenecen a Jehová, y a nosotros nos corresponden, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Se estará refiriendo Pablo, allá Pablo habla, ¿no?, en Colosenses, los misterios que podemos entender del Padre y de Cristo, pero acá en Deuteronomio nos dice que hay cosas que Dios se reserva, que tal vez son un misterio y que nosotros no podemos entender. ¿Cómo conciliamos estos dos textos? ¿Están en pugna o están ahí? A veces queda la impresión que el texto de Deuteronomio es una forma rápida y De simple excusarse. de que cuando vienen con una pregunta difícil, uno diga, no, léete Deuteronomio 29, Ese es un misterio y no revelado. no me preguntes más. Claro. No, la verdad es que cuando uno ve casos como, por ejemplo, Daniel, cuando les toca a Daniel y a los sabios, desde el punto de vista de los sabios, casi adivinar el sueño de Nabucodonosor. Daniel, naturalmente, él sabía que no iba a tener que adivinar nada.
pero él sí reconoce, yo dependo de la voluntad de Dios para que me revele esto. Yo no lo puedo exigir, no es un derecho mío. Yo voy a orar con mis amigos y vamos a derramar nuestro corazón para que si es la voluntad de Dios, Él nos revele. Yo creo que tiene que ver con eso. Deuteronomio 29:29, recordemos que está acercándose hacia el final de ese libro, del libro de Deuteronomio, en donde Moisés está cerrando toda una serie de libros y de revelaciones de parte de Dios a su pueblo. El pueblo también no podía asumir de que eso era todo lo que Dios les iba a decir. Y prueba de eso es que el canon bíblico continúa. Ujú. Luego viene el periodo de los jueces, de los monarcas, y entra el rol fuerte de los profetas ahí, y tenemos revelación de Dios que continúa mucho después del momento histórico en que ese texto es revelado a Moisés. Por lo tanto, va un poco también por esa línea. No podemos enfrascar a Dios en, esto es lo único que nos dijo bajo cierta época u ocasión, y por lo tanto no hay nada más. No, Dios es libre de poder revelar, y tal como citaba acá Jaime, cada vez que hay algo importante, Él escogerá el medio Y no para solamente revelar. por la libertad que Dios tiene, Ujú. sino también, o la prerrogativa divina, sino también por la finitud humana, ¿no? Así es. No se nos puede revelar todos los misterios porque no seríamos capaces de entenderlos. Jesús le dijo a sus discípulos, Exactamente. no lo Sí. pueden sobrellevar. Hay tanto que les quisiera, pero no lo pueden sobrellevar. ¿No? Y mira lo que ha pasado cuando el hombre ha querido ir más allá de su propio límite, ¿no? Hoy día toda la filosofía humanista descansa en esto de que nosotros somos capaces de conocer y de dominar prácticamente todo. Pero está claramente demostrado, ¿cierto?, de que el ser humano, por más que crea tener todo el conocimiento, no lo utiliza bien. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo podemos administrar estos misterios? ¿No? Porque Pablo lo dice en Corintios, lo leímos en Colosenses, que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios. ¿A qué se refiere ahí la Biblia cuando nos amonesta que también somos administradores? Nos es fácil entender y poder explicar lo que son administrar los bienes materiales, ¿no? Ujú. Sí. Pero ahora estamos con algo que es propio de Dios. ¿Cómo nosotros necesitamos entender cabalmente los misterios de Dios para administrarlo, o podemos administrar algo aunque no lo entendamos completamente? Fíjate que acá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice el apóstol: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí hay un misterio, esto es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste? Dice el apóstol Pablo: en que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio, entre comillas, ¿cierto?, que está muy bien revelado en la Biblia, que es el ministerio de Jesús, que es la justificación por la fe, la gracia de Dios para nosotros los pecadores. Ahí hay un misterio, entre comillas, insisto, que nosotros podemos administrar. Cuando nosotros predicamos este mensaje a otros, estamos administrando ese misterio. No sabemos finalmente cuál es el proceso de la conversión en cada una de las personas, pero sí vemos obras que respaldan esa conversión. Tal vez igual se puede decir que cuando nosotros administramos estos bienes intangibles como son estas grandes verdades, no va en cuánto de esta verdad manejamos, hemos memorizado o lo que fuera, sino la responsabilidad de transmitirla. Ujú. Ahí yo creo que ahí está el énfasis. Sí. Hay quienes están recién conociendo al Señor, que tal vez lo único que han podido leer es un par de porciones de la Escritura, pero eso ha calado tan profundo, y eso muy poco que tienen ya lo están compartiendo con un celo y con un sentido de responsabilidad delante de Dios que excede a alguien que tal vez conoce la Biblia de memoria. En el episodio anterior, el profesor Alejandro Marchán nos contaba un poco de eso, una mirada tan académica de la Biblia, pero que no impactó para nada la vida de esa persona, y él por lo mismo no sentía ninguna responsabilidad ni siquiera de enseñar o compartir. Pero hay quienes han vivido muy poco o están recién dando esos primeros pasitos de bebé, Ujú. pero eso poco lo administran con responsabilidad, y ahí está el énfasis, la fidelidad de la administración y no la cantidad de lo que se administra en cuanto a este gran caudal de bendición que finalmente no daríamos abasto. No estamos acostumbrados a llamarle bienes espirituales, ¿no? Mm. Y por ende no los valoramos. Ujú. Tal vez el perdón,
la salvación, la encarnación de Cristo, que si bien son cosas, el caso de la encarnación de Cristo, algo histórico, algo concreto, real, pero la redención, la salvación, o sea, cuando nosotros nos ponemos a mirar, a contemplar aquellas cosas intangibles como bienes que debemos administrar y que debemos dar cuenta de, ¿no? De repente enfatizamos cumplir la misión. Sí, pero ¿por qué debo cumplir la misión? ¿Por qué yo debo llevar, como decían ustedes, ¿no?, la salvación a otros? Porque en primer lugar yo administro como mayordomo y vivo esos bienes en mi vida personal. El principio de la parábola, volvemos a la misma, ¿no? Parábola de los talentos, ¿no? En donde siempre, la mayor cantidad de veces los predicadores, los que predicamos, ¿no?, nos vamos al área tal vez de las cosas concretas, ¿no?, los bienes tangibles. Ahora, qué importante esto, vuelvo al título macro de toda esta temporada, las motivaciones del corazón, ¿no? Podemos tener claro el concepto de salvación, de perdón, pero no lo estamos viviendo. Es que yo creo que ese es el punto clave, que es lo que me motiva a hacer lo que voy a hacer. Porque como bien decía Pablo, puedo tener muy poco conocimiento, tal vez un par de versículos impactaron mi vida, pero empecé a vivir de acuerdo a eso. Y yo creo que ahí está el secreto de la verdadera mayordomía. No se trata de cuántos talentos recibí, si 1, si 3, si 5, se trata de la fidelidad, qué es lo que me mueve a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que ahí Dios sigue manifestando ese infinito amor que tiene con nosotros. Dios sabe cuántos dones somos capaces de recibir y seguramente no va a poner en mí, ¿cierto?, ni en nosotros mayores dones de los que podamos administrar, porque, ojo, para mí administrar tiene mucho que ver también con liderazgo. O sea, aquí yo puedo tener mucho conocimiento, mantener ese conocimiento, conocer la Biblia de memoria, pero si no tengo habilidades para transformar ese conocimiento en cosas prácticas y el liderar a través del servicio, ese conocimiento va a ser absolutamente poco significativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno, yendo en auxilio de alguien que lo está pasando terrible, una tragedia ha golpeado su vida, y nos quedan mirando y nos dicen, ayúdame a entender qué quiere Dios con todo esto? Claro. ¿Será mala mayordomía decir, sabes qué? No lo sé. No lo sé. Yo no creo que sería una mala mayordomía, por la sencilla razón de que estos bienes espirituales no solo, o más bien, no dependen solo de argumentos. El hecho de yo estar ahí, el hecho de tal vez llorar con esa persona. Y sin decir ninguna palabra, tal vez. Solo Ahí- acompañar. Y que Ahí muchas veces hay- es más necesario. Exacto. Ahí hay ministerio también, ahí hay administración de estos bienes espirituales también. A veces nos complicamos mucho porque se dice, ¿qué le digo? ¿Cómo le explico? Y la verdad es que no siempre ese es el camino. Muchas veces Dios se hace presente en ese abrazo, más que en una explicación que la persona, por sus emociones en ese momento, ni siquiera tal vez va a poder asimilar. Y volvemos al mismo punto de que cuando muchas veces cuantificamos estas verdades o estos bienes espirituales, valoramos mucho a aquel que predica o aquel que, como decíamos, ¿no?, habla del amor de Dios a otro, enseña doctrina, pero aquel que abraza, aquella persona que muchas veces inconscientemente la cultura de este mundo le dice, no, lo que tú estás haciendo no es tan importante. Muy bien, vamos entonces a nuestro último corte. Estamos aquí en Lecciones de la Biblia. No se separe, que ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita.
Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer en nuestra compañía de lecciones de la Biblia. Y queremos contarle que así como usted acaba de ver, tenemos lindos materiales de la escuela bíblica. Verdades para el tiempo del fin, Biblia fácil, las profecías de Daniel, de Apocalipsis y un material realmente maravilloso que es Familia Feliz. Bueno, usted ya lo escuchó, usted ya lo conoce. Llame de forma gratuita. Vamos a estar muy felices de que pueda llegar hasta su hogar. Y como ustedes habrá visto, estamos en la Universidad Adventista de Chile, en donde usted puede entrar en el sitio web www.unach.cl. Toda la información de las carreras, procesos de admisión estarán disponibles para usted, su familia, si tiene un hijo, un nieto, si tú nos estás mirando y te interesa alguna de nuestras carreras, ponte en contacto que hay un material también preparado para ti, ¿no? Los que estudiamos en la UNACH, la recomendamos de corazón. Así es. ¿Ah? Han vivido la experiencia, Unach. Yo no solamente me llevé, como el pastor Pablo aquí, no sé si Jaime, ¿no? Un lindo que está ahí en la oficina, en el escritorio de casa, un diploma de teología, sino que me llevé lo más valioso, un regalo de Dios, que fue una familia, mi esposa, ¿no es cierto? Lindos recuerdos. Creo Así que es. todos hemos vivido algo parecido acá, ¿no? Así es. Así Te que, llevas- y estar aquí en los jardines también, ¿no? Los Sí. lugares donde compartíamos con amigos. Así que agradecemos a la universidad este privilegio de estar en este lugar. Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, nos dice algo, no sé si nos va a animar o nos va a desanimar este texto, ¿no? ¿Quién le gustaría leerlo? Yo lo leo. Ya, Jaime. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Podemos cambiar la palabra lo que haya hecho por lo que haya administrado, según cómo haya administrado? Por definición. ¿Mantendría el mismo significado? Sí, por definición sí, porque nuestros actos están determinados por lo que somos. Así que si somos mayordomos, y esa es la óptica con la cual nosotros vemos finalmente las acciones, no sería ningún problema. ¿Esto es salvación por las obras o no? ¿Qué hacen nuestras obras en un tribunal, en el juicio final? Buena pregunta. Revelan un proceso, revelan... Claro. Dar evidencia, diríamos que en la universidad. Sí, Sería la evidencia. dan una evidencia. Claro. Claro, revelan un proceso en donde la gracia ha triunfado, yo creo. Dios nos ha salvado por gracia, pero eso ha significado también altos y bajos, luchas, y nuestras obras son evidencia de eso. Y el juicio será en base a eso. Satanás alegará que fallamos. Satanás dirá que no le pertenecemos a Cristo. Pero las evidencias en su suma nos dirán, ok, es cierto, cometió este error, falló acá, pero también hizo esto muy bien. Pero no es por virtud de nada de esto. Y es porque finalmente la gracia triunfó y las obras son evidencia de aquello. Y yo creo que esa es una muy buena forma tal vez de resumir salvación por gracia, pero juicio por obras. Porque ese juicio es el que le da respaldo a la decisión que toma Cristo. No es un juicio para de salvarnos salvación. por gracia. Él toma esa decisión, pero la respalda con las evidencias que el enemigo busca torcer. Y Dios lo saca para nuestro bien. Ujú. Fíjate que el verso siguiente del que leímos, dice, a mitad de versículo, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Yo creo que ahí debiésemos basar la confianza, de que Dios me conoce, ¿cierto? Jesús sabe quién soy yo, sabe cómo soy yo, mis virtudes, mis defectos. Y cuando yo siento que soy su mayordomo, su representante, puedo estar tranquilo. Este juicio por las obras debiese ser, como veíamos hace un momento atrás, ¿cierto?, la evidencia de una vida salvada, la evidencia de una vida que fue impactada por la gracia de Dios. Porque lo contrario, el apóstol también dice Santiago, ¿cierto?, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, esto de creer para nosotros en esta sociedad que es tan abstracto, la Biblia es mucho más concreta.
el creer se manifiesta en un cambio de vida. Entonces el apóstol Pablo dice, aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces la mayordomía debiera impactar directamente nuestro estilo de vida. Impacta nuestro estilo de vida. Yo creo que lo que nos complica a veces es que el entorno no necesariamente nos acompaña. Y sentimos ahí que nuestra mayordomía tal vez no es tan integral. Nosotros hemos cambiado, queremos hacer ciertas reformas o cambios en nuestra vida, compartirlas con los demás, pero la frustración a veces llega cuando vemos que tal vez los demás no les importa. Yo me acuerdo, mi abuela materna, ella siempre dio muchos estudios bíblicos, ahora ya está con una edad avanzada, no está en condiciones de aquello, pero ella a veces compartía con nosotros, con mi papá especialmente. No veo los resultados que quisiera, no veo que la gente tal vez responde a la par con los esfuerzos que yo hago. Y si bien este versículo, tal vez la intención de la pregunta no iba en esa dirección, pero podemos rescatar también, qué bueno que lo que será juzgado ahí es lo que cada uno ha hecho. Yo no puedo hacerme responsable de ciertas decisiones que ya le pertenecen a un tercero. Sí, claro. Yo puedo influir, puedo ser instrumento de Dios para generar ciertas condiciones, pero hay una línea que yo no puedo cruzar. Y al ser mayordomo, yo también tengo que descansar en que, como bien decía Jaime, Dios conoce eso. Claro. Dios me conoce, Él tiene de manifiesto lo que soy, lo que he hecho, y también sabe hasta dónde yo puedo llegar en mi mayordomía. Yo no puedo forzar la mano de alguien, no puedo hacer, ¿no es cierto?, fuerza con tal de que la gente reaccione como yo deseo. Y qué bueno que Dios sabe eso y va justamente a evaluar lo que me correspondía a mí, en mi círculo. Y cada uno tiene que responder entonces por aquello. Eso también creo que es prudente no olvidarlo. Porque a veces sufrimos por resultados que en realidad le debemos confiar incluso al Espíritu Santo. Exacto, y corremos el riesgo tal vez de, siendo mayordomos o administradores, tratar de forzar en otros la decisión, ¿cierto?, que no nos pertenece a nosotros y que, como bien decía Pablo, es un trabajo del Espíritu Santo. Y ahí está este tema del misterio nuevamente, de que por lo menos a mí me pone el límite, ¿cierto? Ok, tú haz lo que te corresponde, ¿cierto? Pero la decisión final no la vas a tomar tú en otra persona, tú solamente estás aquí para administrar, para compartir, para servir. Deja que el otro tome la decisión, seguramente me va a decir Dios, deja que yo actúe, soy yo el que va a transformar. Yo te estoy utilizando a ti, pero soy yo el que va a transformar. Y ahí es donde entra la fe, porque si necesitásemos entender todo, entonces no necesitaríamos la fe. Claro. Ese límite que ustedes mencionan, donde el Señor dice, hasta aquí yo te revelo, después tú tienes que confiar, tienes que creer. Entonces vemos que el mayordomo, una de las cosas clave, y vamos a ver también en otras lecciones, son algunos principios, entre uno de ellos es la fe, es creer y confiar en que el dueño de todo está al control. Ahora, cuando hablamos de los bienes materiales en lecciones pasadas, veíamos que Dios está dispuesto a darnos esas bendiciones. Hablando de los bienes espirituales, ¿cómo vemos si son intangibles, que no podemos tal vez cuantificar así objetivamente, pero será que también hay bendición en ellos cuando los administramos? ¿Será que hay? ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos siendo grandemente bendecidos? Hay un texto que está un poco más adelante, en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, que creo que nos da ciertos adelantos de lo que tú nos preguntas. El capítulo 6, versículo 1, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo usa aquí otra expresión, ya usó la de ser administrador, ahora él dice, yo soy un colaborador. Cuando uno trabaja en equipo y entramos en esta sinergia, como se usa muchas veces, en donde el esfuerzo es compartido y nos retroalimenta también en el equipo, vemos mucho esto también de colaboración y muchas veces más que colaboración también. Qué lindo es saber de que Dios nos permite ocupar y ostentar estos títulos, administradores suyos, colaboradores suyos. Ya eso en sí es una bendición por el alto privilegio que significa.
Más de alguno de nosotros seguramente ha podido representar a Dios en alguna visita, en alguna palabra, en algún gesto de apoyo. Y salimos profundamente emocionados y tocados. Y nadie nos va a poder decir lo contrario, de que Dios no estuvo ahí. Y eso es una bendición, no tangible para muchos, es cierto. Pero que se evidencia, se Pero siente. nosotros la evidenciamos. Pablo también habla acerca de él participando y compartiendo estos bienes espirituales, pero que aún así le significa y le reporta una bendición incluso material, porque la iglesia muchas veces en gratitud lo ayudaba con sus necesidades. Él era un viajero, estaba de Y manera no solamente a itinerante. él, sino que también a la Ujú. iglesia en Jerusalén, ¿no? Así es. Entonces vemos que hay una reciprocidad aquí. Y puede ser un ejemplo también muy sencillo, pero ¿cuántas veces como pastores o ancianos o diáconos de la iglesia van y visitan a alguien, no reciben por lo menos un vaso de jugo o un quequito recién hecho por la dueña de casa? Eso es material, eso es palpable y es un cariño que se siente. ¿Cuánto más Dios, que está interesado también en que sus misioneros, sus mayordomos, no carezcan de los elementos mínimos con los cuales ellos poder administrar también esa bendición a los demás? Así que sin necesidad de colocar en una balanza qué es más o menos importante, porque eso lo administra Dios, sin lugar a dudas vemos que hay una cierta correspondencia entre lo espiritual y lo material en su medida justa. Da la impresión de que cuando el mayordomo, el colaborador, se preocupa de cumplir con lo que el Señor le ha pedido, es el propio Señor que se encarga de suplir sus necesidades. Espirituales, físicas, el Señor no tiene dificultad para eso. Y como bien decía Pablo, o sea, yo creo que si nos pusiéramos a cuantificar y a detallar cuáles son las bendiciones no físicas que recibimos espirituales, estaríamos aquí seguramente un par de programas. Correcto. Porque el Señor, ¿cierto?, sobreabunda en beneficios para nosotros. Y acaban de mencionar especialmente, Jaime, en el último comentario, de esta responsabilidad personal. Estoy pensando, yo tengo 2 hijitos pequeñitos, ¿no? Y cuando uno hace una maldad a escondidas de uno, y uno llega a la escena de los sucesos, y uno pregunta quién fue. Y ellos se echan la culpa. El ser humano muchas veces le echa la culpa, puede ser a la institución, al que está al lado. Entonces, la mayordomía correcta nos ayuda a ser responsable de lo que se nos ha otorgado, ¿no? Y de no echarle la culpa por nuestra negligencia. Estoy pensando en el momento de la segunda venida, ¿no? O estoy pensando en el momento de cuando el Señor va donde Adán y Eva, y tanto Adán como Eva, la serpiente fue, y Adán le dice, la mujer que tú me diste, y nosotros tal vez si es que somos mayordomos negligentes, cuando Cristo venga, es que yo no sabía, o el pastor fue, la iglesia, la universidad, a mí no me dijo, me llevaron por este camino. Entonces, aquí nosotros nos enfrentamos con algo bien interesante, que es nuestra responsabilidad personal ante todas las bendiciones y maravillas que el Señor nos ha otorgado. Bueno, de hecho en el texto este que compartíamos, vemos como Pablo, él dice, miren, yo ya compartí con ustedes lo que recibí. Quedaron ustedes como una comunidad de fieles, la iglesia allá en Corinto, pero él les dice, no reciban en vano la gracia de Dios. Yo recibí una riqueza, dice Pablo, la compartí con ustedes, ahora está en sus manos. Que no sea en vano, porque ahora la responsabilidad la tienen ustedes. Hay quienes dicen, bueno, entonces yo prefiero la ignorancia, no me digan nada, así no soy responsable de nada. Y no, ese es un autoengaño, porque yo ya soy responsable porque he dicho que no quiero saber. Ya soy responsable porque ya di mi respuesta, no quiero saber. Uno gana mucho más sabiendo del Evangelio, sabiendo de lo que Dios ofrece, y reconociendo también que Dios pide ciertas cosas, no como méritos sino como un resultado natural y como una especie de termostato para saber si yo estoy respondiendo de corazón. Pero Pablo es muy claro acá. Yo colaboro con Dios, he transmitido lo recibido,
pero ustedes, por favor, que no sea en vano, No sea en vano. porque hay una responsabilidad personal ahora con ustedes. Así Y qué es. mayor privilegio que colaborar, es decir, co-trabajar, Ujú. ¿cierto? Que con Dios mismo. Así es. Es un gran privilegio. Y qué interesante, queridos amigos, y tomándonos las últimas palabras, es que lecciones de la Biblia no queremos que sea en vano, queremos que tenga un propósito, queremos también ser buenos mayordomos y que estos mensajes puedan llegar no solamente a nuestra mente para comprender, sino también a nuestro corazón para tomar aquellas decisiones importantes. Todos los días sábados estamos reuniéndonos en las mañanas en cualquier iglesia adventista que esté cerca de su casa. ¿Cómo puede saber dónde están? Bueno, ponerse en contacto con Canal Nuevo Tiempo, con los números que usted ya conoce, o también a través de la página web www.encuentrounaiglesias.org. También puedes descargar la aplicación, ponerla en tu smartphone y cuando estés donde estés, tú buscas la Iglesia Adventista del Séptimo Día y te invitamos porque ahí estamos repasando también los sábados en la mañana estas lindas lecciones de la Biblia. Pero el segundo llamado e invitación que queremos hacerte es que no sea en vano. Sabes que Cristo murió por ti y nuestro mayor bien espiritual, no tangible, es la redención, es la salvación. Y nosotros hemos sentido esa salvación y queremos compartirla contigo también. Pero si no la podemos tal vez entender o vivir, todo será en vano. Querido amigo, tal vez tú perteneces a la iglesia adventista, tú asistes y frecuentas constantemente a una iglesia adventista. ¿Qué estás haciendo por tus amigos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con ese maravilloso don, el perdón? ¿Te sientes tú perdonado? Y tal vez no eres capaz de perdonar. ¿Tú te sientes salvo por gracia en Cristo Jesús y estás siendo salvación o llevando esa salvación a otras personas? Yo te invito para que podamos recapacitar en ser buenos mayordomos, para que cuando Cristo venga nos diga: bien, buen siervo fiel. Sobre muy poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tú y yo hemos recibido ese llamado de ser mayordomos para todos nuestros amigos que nos están viendo también, para que ellos también conozcan de Cristo Jesús y tú lo puedas aceptar. Así que si tú eres de la iglesia, yo te invito a este compromiso. Y si tú aún no eres de la iglesia y te invitamos a que tú asistas a una, también te queremos invitar para que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. Y es por eso que en esta hora queremos orar por ti. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque tú nos has confiado no solamente bienes materiales como bendición para nuestra vida, sino que tú nos has confiado aquellas verdades espirituales, aquellos misterios revelados que nos hablan de tu amor, de tu plan de salvación, para que ninguno de nosotros perezca. Ayúdanos, Señor, a compartirlo con nuestras personas, nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco, para que cuando tú vengas tengamos una recompensa mayor, que es por gracia y es la vida eterna. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestros amigos, pues te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Nada, Extiende gracias. un abrazo, un saludo a la Facultad de Ingeniería y Negocios y también a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Pablo, muchas gracias también por acompañarnos. Vamos a seguir viéndonos ahí representando a la universidad. También tú extiende los cariños y saludos a la familia y al ministerio que está desempeñando. Muchas gracias, Joel. Queridos amigos, también será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia y usted siga en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.